Bueno, síndrome confusional agudo es un término todavía poco conocido en algunos casos. El objetivo de hoy va a ser definir síndrome confusional agudo, identificar factores de riesgo, enumerar métodos diagnósticos, describir algunas pautas terapéuticas e identificar medidas preventivas, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, en el hospital y creo que en la mayor parte de establecimientos del país, que estamos ante una transición epidemiológica, ¿no? Donde el paciente que estamos viendo con frecuencia no es el paciente que se veía hace 10 o 5 o 10 años, ¿no? El paciente es eminentemente geriátrico. Nosotros los internistas o las emergencias de los hospitales generalmente ven esto, ¿no? ¿Por qué? Por la pluripatología, hay avances tecnológicos, duran más las enfermedades, pero esto va a involucrar que se viva con más enfermedades, ¿no? Esto va a requerir más fármacos y sobre todo va a haber mayor tendencia a la discapacidad, ¿no? Generalmente va a haber patología mental frecuente, acompañante, y están los problemas sociales en relación al estado de salud, ¿no? La terminología es muy variada. En realidad, si buscamos dentro de los términos reconocidos internacionalmente, como síndrome confusional agudo no se le va a encontrar, ¿no? Lo más conocido quizás sea el delirio o delirium, que se refiere como término general. Sin embargo, el delirium es el grado extremo de estado confusional, ¿no? Y el síndrome confusional o el estado confusional no en todos los casos viene como delirio, ¿no? A veces se le puede conocer como encefalopatía aguda, es frecuente encefalopatía multifactorial o otras definiciones que no están tan claras. A veces solo trastorno de conciencia, estado confusional, o lo otro que es obnubilación, ¿no? Los neurólogos generalmente usan el término demencia obnubilada. Es un paciente que tiene demencia como enfermedad crónica, pero además presenta un cuadro confusional agudo, ¿no? Y dentro de la literatura lo que más se acerca es que, o la definición más aceptada es que es un conjunto de alteraciones de las funciones cognitivas superiores de inicio brusco, curso fluctuante, caracterizado por compromiso de la atención, nivel de conciencia, claridad de pensamiento, orientación, percepción y actividad psicomotriz, ¿no? Como les decía, el grado extremo es el paciente que viene desorientado, agitado, que quiere bajarse de la cama, está gritando, pero no todos es, ¿no? Generalmente esto ya se considera dentro de los criterios de delirio o delirium, ¿no? Pero todo tiene una amplia gama de espectro que también contribuyen a esto, ¿no? Y otras bibliografías lo catalogan como de 3 tipos, ¿no? El hipoactivo, ¿no? Que el paciente normalmente hable, se comunique, pero desde hace un tiempo está callado, no se comunica, no habla, no se mueve. También hay un tipo hipoactivo. Hay otro tipo hiperactivo, que dentro de esto ya está asociada la agitación psicomotriz, que es lo clásico, ¿no? Y el tipo mixto, ¿no? Que puede ser variable, como les decía, puede tener un curso fluctuante. Delirio y adulto mayor, este es un tema muy frecuente, ¿no? Se dice que de 10 a 60% de pacientes que están hospitalizados pueden presentar esto, ¿no? Este rango muy amplio depende mucho de los estudios o donde se haga, ¿no? La asociación a demencia es muy frecuente, no es 90%, pero sí es muy frecuente. Hablamos de síndrome confusional y demencia en casi 40 o 50% de los casos, ¿no? Y el problema radica en que está muy infradiagnosticado, ¿no? No hay síndrome confusional agudo, pero no es que no exista, sino que ahí está el paciente que viene por una neumonía, que viene por un trastorno hidroelectrolítico, pero que está agitado en las guardias en la noche o en la mañana, se quiere bajar de la cama o se caen, ¿no? Sufren caída los pacientes. Y el personal de salud va y le dice sujeción mecánica, amárrenlo, y ahí queda el paciente, o se puede complicar más, ¿no? Hay falta de tratamiento oportuno, ¿no? En estos casos, como los pacientes generalmente son más complejos, el simple hecho de cambiar de ambiente, ¿no? El estar en otro ambiente que no sea su casa o la habitación donde siempre está, hace que se afecte, ¿no? Y se agrava más cuando llega y dice, el paciente se va a quedar, sáquese toda la ropa, sáquese los lentes, la dentadura, y le quitan todo, ¿no?
sondas por acá, sondas por allá, y si con el hecho de cambiar de ambiente el paciente se desorienta, el hecho de que se le invada o que se le altere su estado basal va a afectar mucho más, ¿no? Y esto se relaciona a muchos factores, ¿no? Esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Mayor estancia hospitalaria, mayores complicaciones, riesgo de caída, y esto significa altos costos, sin dejar atrás la elevada mortalidad que también produce, ¿no? Porque hay varios trabajos que han relacionado la elevada mortalidad con estos cuadros. Y también se relaciona que el número de episodios que tenga el paciente se van haciendo cada vez más frecuentes y cada vez más cercanos, y esto va a empeorar el pronóstico del paciente, ¿no? Bueno, algoritmos para el diagnóstico, ¿no? Siempre lo primero es la sospecha clínica y nos vamos a basar en la anamnesis o en la conversación que tengamos con el paciente, ¿no? Siempre la historia clínica va a ser la base de todos los diagnósticos que vamos a realizar. A veces conversar un poco más con el paciente ayuda a tener claro estos datos, ¿no? Y dentro de esto vamos a tener presente lo que es el estado basal, cómo era el paciente anteriormente, ¿no? Para saberlo identificar, ¿no? Exploración física, también exploración neurológica, y aquí identificar los criterios clínicos, ¿no? Vamos a hablar qué criterios o qué scores se manejan más frecuentemente. Y aquí hay que siempre ver el diagnóstico diferencial, ¿no? En realidad el síndrome confusional agudo no es una patología en sí, es un síndrome y puede ser causado por muchos cuadros, ¿no? Siempre los diagnósticos diferenciales generalmente con demencias, con problemas cerebrovasculares, ¿no? Estamos hablando que son pacientes con mayor edad y generalmente está asociado a los infartos cerebrovasculares o los infartos cerebrales o también problemas hemorrágicos cerebrales, ¿no? Y lo otro que también es frecuente son trastornos psiquiátricos, ¿no? Un paciente puede ser la forma de inicio de presentación mediante síndrome confusional agudo y después puede desencadenar en una demencia o en un problema psiquiátrico permanente. Es necesario siempre la anamnesis y exploración física. Exámenes complementarios iniciales son muy necesarios, ¿no? Estamos hablando aquí de un cuadro neurológico agudo, y lo básico en emergencia que tenemos que hacer es cómo está oxigenando, su saturación de oxígeno, cómo está la glicemia, el hemoglucotés inmediatamente, porque no vamos a tener un paciente con hipoglicemia que está agitado hasta que entre en el coma hipoglicémico y se nos muera o tenga el deterioro neurológico persistente, ¿no? Principalmente eso, y hablando de otros trastornos electrolíticos tenemos el sodio, ¿no? Que la hiponatremia severa también va con estos cuadros. Y como les decía, lo que tenemos que identificar es la etiología. ¿Cuál es la etiología de esto, ¿no? Y después ya exámenes complementarios diferidos o buscando el diagnóstico en sí. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos, ¿no? Uno dice, sí, a mí me parece, el otro dice, no, no me parece. Entonces, han salido ya criterios, muchas pruebas que nos pueden ayudar a hacer este diagnóstico, ¿no? Desde la escala de Cloma de Glasgow, que es una evaluación rápida, inicial, para ver cómo está. El clásico es el Mini-Mental Test o el test de Folstein para identificar esto, o el test de Pfeiffer, ¿no? Sin embargo, estas pruebas son un poco más complejas, son 10 o más preguntas que en la emergencia no tenemos mucho tiempo para hacerlas, ¿no? Aquí aparece esto, bueno, siguen otras pruebas como estas escalas o la prueba mini cognitiva, que también son complejas, pero lo que más se utiliza y lo que más se ha aceptado es el CAM, ¿no? Esta prueba un método para evaluar confusión que ha evolucionado, ¿no? Normalmente eran 4 parámetros que tomaba 2 minutos hacerlo a los pacientes hospitalizados. Sin embargo, para emergencia ha habido una modificación, ¿no? Hay un CAM, se le llama UCI-CAM, ¿no? Una prueba adaptada para los pacientes críticos de UCI o de emergencia, ¿no? Donde involucra 4 parámetros, ¿no? Estado mental distinto al basal o fluctuante. Esto generalmente se pregunta al cuidador porque el paciente no nos va a responder. Déficit de atención, ¿no? Fácil de distraer. Y si tiene pensamiento desorganizado o incoherente, y nivel de conciencia alterado, ¿no? Estos son los 4 parámetros que se evalúan. Son relativamente sencillos e incluso para el UCI-CAM o para el CAM utilizado en la emergencia se ha
puesto un orden, ¿no? Debe tener el criterio 1 y el criterio 2, ¿no? Inicio agudo o fluctuante o curso fluctuante del cuadro más inatención. Si tiene estos dos positivos, basta que el 3 o el 4 estén positivos para hacer el diagnóstico de síndrome confusional agudo, ¿no? Si uno de estos está negativo, no, entonces no sería un síndrome confusional agudo. Entonces, el inicio agudo o curso fluctuante con más inatención va a buscarse después estado de conciencia alterado o pensamiento desorganizado, y cualquiera de los dos nos dan el diagnóstico de síndrome confusional agudo. Entonces, 1 más 2 más cualquiera de los siguientes. O sea, con 3 criterios ya hacemos el diagnóstico de síndrome confusional agudo. Y esto lo podemos hacer en la cabecera del paciente, en el momento que llega, y es fácil. Esto nos toma 30 segundos o 60 segundos, ¿no? Y quizás la parte más problemática de esto es el delirio, o lo que generalmente llamamos agitación psicomotriz extrema. El paciente está muy agitado y es difícil de controlarlo, ¿no? Entonces aquí hablamos de qué debemos hacer para tranquilizar al paciente, ¿no? Lo clásico es, nos llama la enfermera, el paciente está agitado, se quiere caer, póngale un diazepam. Es lo clásico que se hace, ¿no? Pero sin embargo, eso no es lo más adecuado, ¿no? Como les decía siempre, lo primero es hacer bien el diagnóstico, no es sedar al paciente o tranquilizarlo para que siga así. Primero, las pruebas diagnósticas, como les decía, glucosa y pulso oximetría son importantes. Considerar causas de abusos o de sobredosis de medicamentos, ¿no? Especialmente benzodiazepinas o barbitúricos. A veces las benzodiazepinas exacerban el síndrome confusional agudo, no en ese momento, sino como una reacción posterior, ¿no? Si es que encontramos alguna causa identificable, hay que tratarlas inmediatamente, ¿no? La parte de fármacos se debe reservar para después, o al menos no tenerlo como la primera opción, ¿no? Y dentro de los fármacos, las benzodiazepinas no son los más indicados, ¿no? Los más indicados generalmente son los neurolépticos, ¿no? O antipsicóticos. Tampoco hay un fármaco exacto. Las diferentes revisiones, hay varios estudios, se ha dicho que se pueden utilizar, hay unos que tienen ciertas ventajas a otros, pero no hay un fármaco que se diga este es el medicamento que se debe usar, ¿no? Lo que más se usa generalmente es el haloperidol, ¿no? Dice la dosis de 2.5 hasta 10 miligramos, o sea, media ampolla hasta 2 ampollas, intramuscular o endovenoso, ¿no? Y recuerden que al usar haloperidol el paciente no se va a dormir, ¿no? El objetivo del haloperidol es tranquilizarlo, no dormirlo, ¿ya? Entonces el haloperidol no duerme al paciente. Puede utilizarse la clorpromacina, ¿no? Hay otra opción también, el vía oral, ¿no? Generalmente hay gotas de haloperidol. Pero si es que tenemos un paciente con delirio combativo, no vamos a usar esto, ¿no? Porque primero no va a ser fácil darle el medicamento, y luego el tiempo de acción del medicamento va a ser muy largo, no lo vamos a utilizar, controlar rápidamente, ¿no? Y últimamente están saliendo otros fármacos, ¿no? Tenemos la risperidona, pero también está la olanzapina o ziprasidone, que pueden utilizarse, pero generalmente en nuestro medio lo que más utilizamos es haloperidol y a veces clorpromacina, ¿no? Dice que la vía debe ser intramuscular de preferencia, pero generalmente utilizamos endovenoso, ¿no? Y siempre endovenoso lento para evitar cuadros, reacciones adversas importantes, ¿no? Y los factores de riesgo. Bueno, si hablamos de factores de riesgo para el delirium, edad avanzada siempre va a estar ahí, ¿no? Por eso siempre hay que estar pensando en los pacientes. Quizás en lo que es síndrome confusional agudo hay que prevenir, o hay que pensar que este paciente puede hacer el síndrome confusional agudo antes que nos haga el delirio, ¿no? Enfermedades severas son frecuentes, ¿no? No solo los adultos mayores, los pacientes politraumatizados, los pacientes que están con sepsis, disfunción orgánica severa, pueden presentar este tipo de cuadros, ¿no? Los pacientes con demencia es frecuente que suceda demencia y otras enfermedades psiquiátricas. Los pacientes con fragilidad, ¿no? Los adultos mayores, sobre todo frágiles. Pacientes, también los estudios refieren que las infecciones y las alteraciones del estado de hidratación son frecuentemente asociadas a esto, ¿no?
déficit visuales, ¿no? Lo clásico que se hace, sáquese los lentes y el familiar que se lleve los lentes porque se pueden perder. El paciente no ve, se agita, en la noche quiere bajar, quiere ir al baño y termina agitándose, ¿no? Un paciente que estaba despierto viene, lo amarran, se agita más y se complica más, ¿no? La polifarmacia, sabemos que los pacientes adultos mayores ya vienen tomando por lo menos 3 a 5 fármacos, en la emergencia le agregamos 2 o 3 más y esto puede tener interacciones, ¿no? Las operaciones también, sabemos que hay síndrome confusional en posoperados y sobre todo en fractura de cadera, ¿no? En los pacientes traumatológicos, es frecuente y hay varios estudios que se han hecho sobre esto. El exceso de alcohol, bueno, el delirio por exceso de alcohol o por deprivación de alcohol, que es el delirium tremens, es frecuente, ¿no? Sin embargo, eso se puede detectar desde la anamnesis que se realiza, ¿no? Y pacientes con daño o falla renal también tienen mucho que ver ahí, ¿no? Y lo que yo quería sobre todo remarcarles es que el enfoque es un enfoque multifactorial, ¿no? No simplemente es igual al paciente está agitado, ponle una ampolla para que se duerma, ¿no? Hay que identificar el paciente en riesgo, tratar de detectarlo antes de que esté muy grave, ¿no? Delirio, tratar de hacer el diagnóstico con el UCI-CAM, ¿no? o el CAM de emergencia, que es el score para evaluar estos pacientes. Identificar la causa, ¿no? Una atención especial que es difícil en nuestro medio, ¿no? Sabemos que la mayoría de hospitales grandes en las emergencias están repletas, saturadas, hacinadas por pacientes, pero debemos tener especial cuidado. La sedación solo si es necesario, ¿no? De preferencia en el adulto mayor no usar diazepam. Si es que tenemos que usarla ya en último caso que sea midazolam, pero que no sea lo más frecuente que se use, ¿no? Y un seguimiento al paciente y la familia, que como les digo es difícil, ¿no? Pero hay que tratar de plantearlo o las veces que se pueda realizarlo, ¿no? Y las complicaciones, ¿no? Como les decía, eleva costos, aumenta mortalidad, y dentro de las complicaciones asociadas y ya conocidas con síndrome confusional agudo tenemos caídas, y dentro de ellas fracturas, que son las más peligrosas, ¿no? Úlceras por presión, el paciente está con sujeción mecánica horas o días y al final se va con su escara, ¿no? En su escara sacra, en los talones y en otras partes. Infecciones nosocomiales, ¿no? Lo amarran boca arriba, el paciente se aspira con sus secreciones, hace su neumonía intrahospitalaria y se complica, ¿no? O por la sedación también se altera su reflejo tusígeno y también se complica, ¿no? Mayor dependencia funcional, los pacientes que eran frágiles, que estaban caminando con las justas, hacen un cuadro de síndrome confusional, los sedamos y se complican y ya no se levantan, ¿no? Quedan en cama permanentemente. Incontinencias urinaria, fecal, exceso de sedación, también hay efectos adversos de los mismos fármacos, y si esto se hace prolongado produce malnutrición en el paciente, ¿no? Sabemos que los adultos mayores que son frágiles son muy predispuestos a los cambios en el estado de hidratación o estado de nutrición, ¿no? Y las medidas preventivas que debería hacerse, ¿no? Brindar un ambiente adecuado y orientación, que es difícil en nuestro medio donde estamos viviendo lamentablemente. Vigilancia continua al paciente, también difícil para todos nosotros que trabajamos, al menos en las emergencias grandes. Movilización frecuente, se dice la indicación, movilizar al paciente cada 2 horas, que tampoco se puede cumplir. Reducir medicación, adecuada analgesia, los medicamentos como los analgésicos o el quinto síntoma principal, que es el dolor, siempre debe tratarse a dosis plena, ¿no? No debemos manejar, ya una vez diagnosticado el caso, no debemos decir condicional a dolor, sino si ya tenemos un diagnóstico y sabemos que va a doler, hay que dar la dosis adecuada de analgésicos. Y esto también puede prevenir síndrome confusional, porque el mismo hecho del dolor fuerte puede desencadenar síndrome confusional. Evitar estreñimiento, mantener un sueño adecuado, hidratación adecuada, y lo que creo que la medida que más resultados ha dado es involucrar a la familia, ¿no? O al cuidador, que sería lo ideal, sobre todo ya cuando el paciente pasa de la emergencia a otros ambientes, tener un cuidador, evitar la sujeción mecánica va a ayudar mucho a prevenir complicaciones en este caso, ¿no?
Evitar cateterismos innecesarios, ¿no? Ya sabemos, a todos póngale sonda, si es que está en emergencia, está crítico, el paciente está hipotenso, con sepsis, shock, se le puede colocar una sonda para monitorizar diuresis 6 horas, 12 horas o hasta 24 horas, pero si ya vemos que está saliendo del cuadro, retirarlo lo más pronto posible, ¿no? Y no a todos es cateterismos inmediatamente, ¿no? Evitar en lo posible la sujeción mecánica, ¿no? Dice que la indicación debe ser, si es que hay agitación psicomotriz, debe ser tratamiento farmacológico para controlar al paciente. Evitar la sedación rutinaria, ¿no? Todos están haciendo bulla, diazepam para todos, para que duerman tranquilos. No, evitar sedación a los pacientes, ¿no? Y evitar discutir con el paciente, ¿no? Este es un punto también bastante importante. A veces el paciente está agitado, gritando, insultando, y viene el personal de salud y se pone a gritarle, a contradecirle que es un malcriado, que por aquí, que por allá, ¿no? Entonces, eso no podemos hacer el paciente está fuera de su control mental, ¿no? Entonces, hay que hacer, como se dice, llevarle la corriente, ¿no? Porque si vamos a contradecirlo, vamos a exacerbar más el síndrome confusional y va a empeorar el caso, ¿no? Muy bien, y este es uno de los trabajos que hicimos en la emergencia hace unos años, el síndrome confusional agudo. Encontramos que esto fue en adultos mayores nada más, ¿no? De 172 pacientes, el 35% presentó síndrome confusional agudo, ¿no? Un porcentaje bastante frecuente en adultos mayores, ¿no? Y dentro de los factores asociados encontramos demencia, deterioro cognitivo, que hayan tenido previamente síndrome confusional, dependencia funcional, problemas sociales, geriátricos complejos y la deshidratación moderada severa, ¿no? Todo lo que se comentaba previamente. Y esto es lo que quería conversar con ustedes. No sé si habrá alguna pregunta. Muchas gracias.